Hay un, hay un tema que no quería dejar de pasar sin dedicarle un tiempo suficiente, y es algo que, por la mayoría de las preguntas que ustedes han venido haciendo en estos días anteriores, en estas clases anteriores, deduzco que es algo que no lo tenemos muy claro, o por lo menos la mayoría tienen muchas dudas. Y es el tema de la intercesión, ¿verdad? Eh, Porque todos se preguntan qué puedo hacer yo por los demás, cómo puedo actuar yo por los demás. Y es algo que creo que le podríamos dedicar un poco más de tiempo que una pasada simplemente en cada clase, porque tal vez se nos olvida que es ese misterio de la fe que compartimos con los santos, especialmente con la Virgen María. Todos nosotros, por gracia divina, por regalo de Dios, nos convertimos en intercesores de la gracia. Es decir, todos nosotros estamos capacitados espiritualmente, a través de la fe, para hacer a los demás participar del amor de Dios, de informarles del amor de Dios, de que sientan la presencia del amor de Dios a través de nosotros y a su vez de servir de puente, de servir de mensajeros o de vehículos, de forma que las angustias y las alegrías también de nuestros hermanos puedan ser presentadas por nosotros a Dios. Eso es fundamentalmente el principio de la intercesión. Interceder es hablar a favor de alguien que no está en gracia. Y esto es lo más importante. No se nos puede olvidar que cuando los que están en gracia, las personas que, pues, por razones que no vamos a entrar a desmenuzar, puedan estar en gracia de Dios de forma permanente, no necesitan nuestra intercesión, no necesitan nuestra mediación, porque ya están en gracia. En todo caso, lo necesitan los que no están. ¿Cómo se pierde la gracia? La gracia no se pierde por designio divino, se pierde por decisión propia, porque nos apartamos del amor de Dios. Cuando nos estamos apartados del todo o en parte, y esto es muy importante. La mayoría de las personas creen que estar apartado de Dios es asistir a los cultos de una iglesia satánica, maldecir el nombre de Dios o ir a comulgar para luego escupir las hostias en la calle. Mire, eso normalmente son signos de un trastorno mental profundo, no de una persona que no está cerca de Dios. Es simplemente una persona que está mal, que está trastornado, que está como aquel endemoniado que tenían sujeto con cadenas porque se echaba encima de la gente y al que pasar por delante de Jesús le sacó una legión de demonios que fueron a parar en los cochinos. Eso siempre hay que pensar en eso. Las personas que hacen eso no están bien de la cabeza, tienen un trastorno mental severo, porque la gente puede creer o no, pero atacar a otras personas por lo que creen es signo evidente de un trastorno mental. Eso que diría un insigne psiquiatra español que fue durante muchos años director de la psiquiatría de la ciudad de Nueva York. Son enfermedades del alma. Se nos han olvidado esas enfermedades. Sabemos las enfermedades del cuerpo, pues yo qué sé, me rompo un hueso, tengo la gripe, tengo cáncer. Las enfermedades de la mente, pues la esquizofrenia, delirios paranoicos, el Alzheimer, la degeneración de los tejidos cerebrales, pero se nos han olvidado las enfermedades del alma. Son aquellas en que la persona no tiene esperanza, no tiene alegría. Vive su vida eh, ni siquiera haciendo el mal, sino deseando hacer el mal, pero sin voluntad de hacerlo. Es una persona que su alma ha perdido el amor humano y el amor divino. Generalmente es una persona que no se ama a sí misma y eso hace que tampoco ame a los demás.
Yo no les voy a decir lo sabio que era Jesús y lo sabio que es el Evangelio, pero recuerden que hay que amar a los demás como uno se ama a sí mismo. Entonces, cuando ya vemos que una persona no se ama a sí misma, no podemos esperar que ame a los demás. Nuestra misión como cristianos, y especialmente en el jubileo, es tratar de expresarle la alegría de la fe a las personas. Aquí voy a citar a San Francisco cuando el hermano Leo le pregunta aquello de hemos ido a predicar pero no hemos hablado. Y San Francisco le comenta, es que para predicar solo hay que hablar cuando es necesario. La mejor forma de predicar son nuestros actos de vida, es nuestra vida. Eso es la mejor predicación, porque a mí ser bonito en las palabras me es muy fácil. Hace poco veía un meme de una persona que estaba invocando a Dios, pidiendo a Dios que derramara el amor sobre las personas, pidiendo amor, perdóname como yo perdono, ámame Señor como yo amo, y un niño se le cruza, le da un golpe en la cabeza y quítate de aquí y dice una palabrota. Lo que dice con la boca no coincide con sus actos. Y tal vez eso es lo que hace que muchas personas se aparten de la iglesia y se aparten de la fe. Porque los que decimos creer, después nuestros actos no coinciden con lo que decimos. Hablamos bonito, pero actuamos fatal. La mediación en el jubileo, siempre en la iglesia en general, pero especialmente en el jubileo, porque estamos hablando de él, tendría que ser no solo nosotros disfrutar el júbilo de este jubileo, sino hacer que los demás a través de nosotros también vean, perciban, oigan y sientan esa alegría. No me refiero a invitarles a ven conmigo que vamos que a veces caemos en ese error, ¿no? Vente conmigo al rosario para que veas el amor de Dios. No, primero enséñele usted el amor de Dios, que seguramente la persona después va a querer ir al rosario. No tienes que ir a misa para ser mejor. Enséñele usted con su ejemplo a ser buena persona, que seguramente eso le llevará a ir a ofrecerse al Señor. No creamos que porque asistan con nosotros, vayan con nosotros o hagan lo que nosotros, eso va a cambiar la vida de las personas. Nuestros actos tienen que manifestar lo que decimos creer. A los primeros cristianos los cazaban con facilidad para torturarlos, para martirizarlos, porque se les notaba. ¿Sabe por qué? No llevaban túnicas, no llevaban hábitos, no llevaban capirotes en la cabeza, no llevaban cruces en el cuello, no llevaban medallas. Miradlos cómo se aman. Era el amor que daban, el amor que difundían, lo que los, entre comillas, delataba. A un cristiano lo tiene que delatar el amor. Y la mejor forma del amor es ayudar a los demás. Eso es la intercesión, ayudar a los demás Lo que vos estás directamente, explicando, Manuelita, es que cuando yo lo es decir, directamente en el sentido de cuando yo ayudo a la persona, pues a pasar por un bache de tristeza o ayudarle a comer ese día o acompañarle en su duelo, eso es una parte de esa intercesión, pero la otra es pedirle a Dios por las personas. Y las dos tienen que estar juntas. Yo no puedo decir, Señor, dales tú de comer cuando yo tengo comida y no se la doy. Señor, dales la paz cuando yo puedo transmitirle paz y no lo hago. La intercesión nos une a los santos, nos une a María, porque María es la gran intercesora, la que coopera en la salvación, como nosotros cooperamos en la salvación de las personas. Nuestro ejemplo es María y podemos llegar a hacerlo también como ella, porque siempre, y esto ténganlo en cuenta, María no era Superman, Superwoman, era una persona como nosotros
que supo decirle sí a Dios. Eso es lo que la llenó de gracia. Cuando nosotros decimos sí a los designios divinos, también nos llenamos de gracia. Y nosotros podemos ser cooperadores, corredentores, intercesores con María y con los santos, porque nos unimos a la obra de Cristo. Cuando uno tiene un problema y lo une a la pasión de Cristo, está muriendo con Cristo. Cuando uno entiende el sentido profundo de la Eucaristía, está haciéndose pan también para que los demás se lo coman, para estar en los demás, para estar dentro de los demás. Y tenemos mucho tiempo dedicado a cosas vanas, a cosas sin sentido, a cosas improductivas, a cosas estériles. Y ese tiempo lo podemos dedicar a la intercesión, a la directa y a la de la oración. Porque cuando a través de nosotros una persona ve la acción de Dios, y esto no significa que yo cuando doy un trozo de pan al que tienen hambre le diga, mira, como yo soy muy católico, muy cristiano, muy creyente, más bueno que nadie, te traigo este pan para que veas a Dios. Quien hace eso se equivoca, porque Jesús pasó por la vida haciendo el bien y callándolo. No podemos hacer alarde del bien que hacemos. Debe quedar que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Debe quedar en el secreto de nuestro corazón. No hace falta que yo les diga, ay, queridos amigos, queridas amigas, yo todos los días rezo y oro y pido por ustedes, intercedo ante el Señor para que les dé todo lo que necesiten para su vida. Lo hago sin decirlo, porque si lo digo, me puede pasar eso que se dice en moral teológica, ¿no? Que la caridad se puede corromper fácilmente con la vanidad. La caridad es el único bien que a veces conduce al mal, porque hay gente que haciendo la caridad se envanece, se siente mejor que el otro. Yo te doy porque tengo, a ti que no tienes nada. No, mira, yo te doy porque tengo y tú no tienes y lo compartimos los dos. Aquí o tenemos los dos pan o no tenemos ninguno. Eso es caridad. Si yo tengo un pan y tú no tienes, entre los dos tenemos medio pan cada uno. Eso es caridad. Y no hace falta que me haga una selfie, no hace falta que lo anuncie, no hace falta eh, que lo pregone. Mire, hay una cosa que de las muchas que yo he aprendido en mi estancia en Guatemala, y es sobre todo en las aldeas, donde la gente pues, más sencilla eh, da esas lecciones de humildad, y es que cuando depositan en la limosna, la ofrenda en misa o en cualquier sitio, cierran el puño y lo dejan caer sin que se vea qué es. Pues habrá gente que a lo mejor tal vez lo aproveche para dejar caer una simple monedita, teniendo un 4x4 nuevo aparcado en la puerta. Pero la inmensa mayoría de las personas es para que no se vean la cantidad que da por pudor, porque no quieren hacer un alarde. Y eso es una lección extraordinaria. Cuando te dan un donativo en la mano, cierran el puño con el dinero dentro, lo dejan sobre tu mano. Nadie ve lo que te están dando. Eso me pareció siempre como una señal de por dónde tiene que ir el que hace el bien. Se hace en silencio. Otro detalle, por poner un ejemplo. Nosotros vamos al mercado de la ciudad, al mercado de Antigua Guatemala, los jueves a pedir limosna. En una de las tiendas que vende pues, fiambres, pollos y demás, el propietario siempre nos hace una donación en comida, ¿verdad? Generalmente en pollo, y debajo de la bolsa coloca un billete y lo da. Es decir, ni siquiera el que esté alrededor se da cuenta que además de dar la carne, está dando un dinero debajo. Esos gestos, pues son los detalles de la auténtica caridad, que es humilde y silenciosa.
La intercesión tiene que ser igual, humilde y silenciosa. Si usted quiere rezar por mí, hágalo, que lo necesito mucho y se lo agradezco, pero no lo pregone, porque entonces a mí me sirve su oración, pero a usted no. Si vamos a interceder con nuestra presencia en la misa, porque recuerden que después de la consagración vienen lo que se llama el memento de vivos, en el que se pide por los vivos, por los presbíteros, por el Papa, por los que estamos aquí presentes, por la Santa Iglesia. Estamos intercediendo por ellos en la misa. Por eso es tan importante prestar atención a lo que dice el sacerdote, al sentido de las plegarias. Después del memento de los vivos vendrá el memento de difuntos, en el que se pide por todos los que han muerto, ya están en la paz del Señor. Y además hay algunas plegarias que añaden esa frase tan bonita, es decir, cuyo corazón, cuyas intenciones solo tú conoces. No nos atrevamos nunca a juzgar a nadie. Solo Dios conoce las intenciones. Pues estar atentos durante la misa a la oración por los vivos, la que se hace justo después de la consagración, o la que se hace por los difuntos y que después en ellas se invoca a María y a todos los santos para que intercedan, es lo que nos hace, repito, cooperadores en la redención, colaboradores en la gracia de Dios, nos hace intercesores, corredentores. Ni María ni nosotros somos el Redentor. Nosotros somos, como María, corredentores. Nosotros, como María, somos intercesores, porque María es el ejemplo. María es la forma en que los hijos de la Iglesia podemos entender nuestro papel como seres humanos en el misterio de la fe. Como María hemos de ser obedientes, como María hemos de ser intercesores, como María debemos ser corredentores, cooperar en la redención. Porque cuando yo con mis actos, con mis palabras, con mis gestos de afecto, apaciguo un alma, la llevo a estar en paz y a reencontrarse con Dios, estoy cooperando en su redención. No solo cuando rezo por esa persona, también cuando le hago la vida un poco más agradable y le permite ver un poco la luz, estoy cooperando en la redención. A eso es a lo que nos deberíamos dedicar siempre, pero especialmente durante el jubileo. Porque somos todo para mí, todo para mí, todo para mí. Yo quiero aplicar por mí las indulgencias. Le pido al Señor que me ayude. Le pido al Señor que me salve. Le pido al Señor que me perdone. Le pido al Señor que me, y cuando se me acaban los me, empiezo a pedir por los de mi familia, por los buenos de mi familia, porque los malos ahí los parto a un rayo, ¿no? Empiezo a pedir por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por mi hermano, por mi hermana, por mi hija, por mi primo, por mi suegra, por mi suegro, por mi papá, por mi mamá. Y ese es nuestro mundo de amor. Solo para nosotros y lo que nos sobra para los de alrededor. Pero se nos olvida eh, que es para todos. Por eso, las oraciones se hacen siempre, si se fijan, en plural. Por los enfermos, por los difuntos, por los pecadores, por los padres de familia, las de la Iglesia. Luego hay las intenciones particulares, esa que yo llego y digo, bueno, además de que por mi madre han perdido ya en los difuntos, yo además quiero que pidan con nombre y apellido por mi madre. Eso ya es otra cuestión, que no está mal, pero a veces se me olvida que ya han pedido, que en todas las misas que se celebran en el mundo, se han celebrado y se celebrarán, van a pedir por mi madre si lo necesita, porque está en el momento que piden por los difuntos.
Cuando piden por los vivos, por las necesidades de las personas, están pidiendo por mí, aunque no me conozcan, aunque nadie sepa quién soy. Incluso si a alguien le caigo mal, si no piensa en mí, mejor, porque me está incluyendo sin darse cuenta en el memento de vivos. Y eso hace que me aproveche su oración, aunque tal vez en su corazón no le aproveche mucho porque no quiere orar por mí. Pero eso no es problema, porque está cooperando con la salvación. Y Dios conoce nuestros errores. Y a pesar de nuestros errores, de nuestras limitaciones y de nuestros defectos, nos crió, nos dio la vida, nos mantiene cada día, nos regala la salvación y sobre todo, y esto no me cansa de nunca de decirlo, nos permite trabajar con Él. La misericordia de Dios pasa a través de nosotros, para los demás y para nosotros. Las bendiciones de Dios pasan a través de nosotros y para los demás. A veces, en las catequesis, en los grupos de familias y tal, Fray, ¿nos puede enseñar a bendecir? Buenos días. Dios te guarde. No, pero una bendición. Pero si es que eso es una bendición. Te estoy deseando un buen día. Si lo digo de corazón, si lo digo con sinceridad, te estoy deseando que hoy sea un buen día. Además, puedo hacer el plural, porque los buenos días, como los feliz cumpleaños en plural y todo eso, tienen un nombre, ¿no? Son los plurales para darle un poco más de pompa, majestáticos, ¿verdad? Te puedo decir buenos días. Todos los días de tu vida creo que son buenos días. ¿Puede haber una bendición más bonita que esa? Dios te guarde. ¿Puede haber una bendición más bonita que eso? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estoy invocando a mi madre para recordarte que mi mamá y la tuya es, es la Virgen María también. Como una nos dio el cuerpo y la otra nos cooperó en el espíritu. Entonces, esas bendiciones son formas de cooperación, son formas de hacer visible el amor de Dios entre los seres humanos. Estamos hablando, repito, del jubileo, pero no se les olvide que eso tiene que ser para siempre. Si no, tendremos dentro de 25 años el que llegue, el próximo jubileo. Me imagino que en el camino habrá alguno extraordinario que también podremos disfrutar, pero lo importante es aprender en este para el resto de nuestra vida. Nosotros somos, con María y como María, corredentores, cada uno en los escalones que corresponde, en las capacidades que tiene, en sus límites y posibilidades. Con María somos intercesores, con María y con todos los santos, y con todas las personas que en el mundo rezan por los demás. Eso nos tiene que calar. Y en mi humilde opinión, creo que no le prestamos mucha atención. A lo mejor porque es demasiado simple y nos gustan las cosas como complicadas, ¿verdad? Cosas que haya que hacer mucho, que haya que estudiar mucho, que haya que pensar mucho. No nos gusta entender que las cosas pueden ser simplísimas. Como les decía la vez pasada, no pasar la vida sonriendo es un pecado de omisión. Porque, ¿por qué tengo que ir yo con la cara amargada por la calle? ¿O tengo que ir serio cuando tanta gente necesita un rayito de luz en su día? Vayan sonriendo, aunque se rían de ustedes. Porque también lo hicieron de Jesús, ¿lo recuerdan? Se burlaban de él. Deséenle a todo el mundo buenos días, buenas tardes, que sean felices. Yo realmente me despido diciendo que sean felices. Y habrá gente que no lo entienda como una bendición, pero es que es la mejor de todas las bendiciones. Te deseo que seas feliz, no con la felicidad que da lo material, que también sí lo tienes,
pero que seas feliz en la paz de Dios. Vayan ustedes en paz. Eso es una bendición extraordinaria. Nos tenemos que acostumbrar a ser esas 3 cosas fundamentales e importantísimas para que el júbilo dure estos 24 próximos años y lo reciba un montón de gente a través de nosotros. Que el jubileo no se cierre al finalizar un año, sino se alargue hasta el jubileo siguiente. Es desearles a los demás buenos días, felicidades, que vivan en paz, que lo pasen bien, que el Señor brille en sus corazones. Así de sencillo. Pero sobre todo, vayan por la calle sonriendo, para que de verdad se note que van jubilosos. Todos decimos amar a Dios, todos decimos querer hacer lo mejor posible, queremos aprender a hacerlo bien. El problema es que después volvemos a lo de siempre. Terminamos este momento que seguro que algunos de ustedes después me van a decir que se emocionaron con las palabras y que yo les agradezco su franqueza. Pero ¿de qué sirve que se emocionen esta media hora si después no lo van a aplicar en su vida? Es como resumir el amor conyugal en un bolero. Pues el bolero puede ser muy bonito, bailarlo puede ser extraordinario a quien le guste bailar. El bolero puede estar cargado de signos de amor, pero dura lo que dura el bolero. Si nuestra emoción, si nuestra decisión de extender el júbilo, el jubileo, a todos los que nos rodean, porque por habernos encontrado con Cristo Jesús, por habernos encontrado con Dios, por haber aceptado como madre a María, empezamos a participar con ella en esas cosas que nos enseña, que son, recuérdelo fundamentalmente, la corredención, cooperar en la redención de los hombres. Que es lo que significa corredentora, ¿verdad? Que coopera en la redención de los hombres. Ser intercesores, o sea, hablar por los demás, procurar para los demás premios, ventajas, alegrías, paz. Si eso lo conseguimos, pues el júbilo será permanente. Si nos limitamos a decir ahora después, ay, qué bonito, qué bien, cómo ha sentido, bien, corazoncito lo tengo ahí como una pasa, tal y cual, pues lamento decirles que no habrá servido de nada esta media hora, porque lo de Dios es eterno. Cuando las cosas son efímeras, cuando duran poco, es porque son exclusivamente humanas. Si queremos tener sentimientos sobrenaturales, sentimientos divinos, tienen que ser durables, porque todo lo de Dios es para siempre, todo lo de Dios permanece. Y cuando descubramos que se nos ha olvidado, ahí tenemos el sacrificio eucarístico para cada domingo volver a recordar que yo, presente en la misa y oyendo la plegaria por los difuntos, estoy cooperando en la salvación de los que ya han muerto. Cuando oiga el momento de vivos, justo después de la consagración, estoy pidiendo por las necesidades del mundo. Y oiré nombrar después, junto con María, con José y con todos los santos. Allí estoy yo con ellos, codo a codo, abrazado, así agarrado del brazo con María y con todos los santos, pidiendo por ustedes, como ustedes lo hacen pidiendo por mí. Porque mis oraciones llegan exactamente igual que las de ustedes al cielo, ni mejor ni peor, ni son más agradables a Dios, ni son más desagradables, porque todas las oraciones para Dios son agradables. Agrada a Dios que pidamos los unos por los otros. Vamos a pasar a ese capítulo de preguntas y de verdad,
procuren que les dure la emoción 25 años, no estos 25 minutos.